Y hoy tenemos un invitado especial. Este invitado especial creo que vamos a frecuentarlo bastante porque nos gusta su tema, como Muy nos interesante habla, el tema sobre la historia, ¿no? sobre la historia y la forma de analizar la historia, que es algo totalmente diferente, ¿no? Y hacemos referencia a su libro Historia Irreverente. Venezuela, verdades no escritas, por el doctor Luis Guillermo Pilonieta, a quien le damos la bienvenida. Muy buenas tardes, doctor, encantado de estar nuevamente con usted. Mil gracias por esta invitación y es un placer, a la orden de ustedes. El placer es de nosotros, ¿no? Bueno, doctor, mire, francamente hablando, usted siempre buscándole, como decir, la quinta pata al gato, vamos a decirlo así, ¿no? ¿Cómo es eso de que Venezuela no se fundó en 1492, algo de eso, que de las fundaciones de Venezuela? Mira, es importante que nosotros sepamos que la historia es algo así como el recuento ordenado cronológicamente de los hechos ocurridos en el pasado. Y muchas veces esos hechos se distorsionan o se omiten, voluntaria o involuntariamente. En esta oportunidad yo debo decir dos cosas. Primero, que Venezuela no fue fundada, ¿no? Y tampoco fue descubierta. Eso, explíquenos eso, como que Ahora, no fue descubierta ni fundada. Vamos a empezar primero. ¿Cómo es eso que no se descubrió y nosotros estamos aquí? No se descubrió porque en el año de 1492, cuando Cristóbal Colón salió El puerto de Palos. del puerto de Palos de Moguer, no llegó, simplemente llegó a San Salvador, a las Bahamas, a Long Island y a Cuba, y tuvo que regresar para volver posterior en su segundo viaje, que llegó a San Tomás, a las Trinitarias, no llegó tampoco. Fue en el tercer viaje que salió del puerto de Cádiz, cuando logró llegar por el norte de Venezuela, el estado Sucre. Sí, por el estrecho de todas las islas. Exactamente, y entró por una población que se llama Macuro. Exacto. Macuro, sí. Pero Macuro es el nombre que le dieron los indígenas, los aborígenes, que ya estaban allí aposentados, cuando llegó el primer hombre europeo. Y Macuro en dialecto significa hombre blanco. Pero no fue Cristóbal Colón. Y no fue Cristóbal Colón porque en este tercer viaje, el 8 de agosto de 1498, y no en el primero de 1492, fue la llegada del primer hombre americano o europeo a América. ¿Quién sería ese hombre? No tiene nombre, pero Cristóbal Colón no pudo bajar porque debido al salitre, a la alcalinidad, a la acidez y a la desnutrición, sufría de una blefaroconjuntivitis restrictiva y estaba casi ciego. De manera que él ordenó el desembarco de otros europeos. Más no él. Pero no bajó él. Okay. Y fue en 1498 su tercer viaje, y no, como dice la historia, 1492 en el primer viaje. Doctor, discúlpeme mis preguntas impertinentes, ¿no? Pero ¿de dónde saca usted que Colón tenía esa enfermedad? Yo soy médico. Exacto. Y precisamente la sintomatología para aquella época no estaba diagnosticada. Pero hoy nos permite a nosotros ver que esos síntomas, esas restricciones que él tenía, obedecen precisamente a esta entidad clínica, que no fue Cristóbal Colón quien bajó, Cristóforo Colombo, ¿no? Sino que fue otro de los lugartenientes de él que descendió a tierra. Ahora, es importante decir que no fue fundada, porque cuando los europeos llegaron, nosotros existíamos. Ya estaba fundada. Claro. Ya. Teníamos en las dos Américas entre 35 y 40 millones de pobladores originarios, llamados aborígenes o indios. De manera que nosotros tampoco fuimos descubiertos, porque esta era una gente que tenía su propia civilización, y entonces lo que se inició fue un proceso de conquista.
le cambiaron el idioma, le cambiaron la costumbre, le cambiaron la religión, le cambiaron la vestimenta, le cambiaron incluso hasta los animales, porque aquí no se conocía el caballo. Hoy en día se habla del encuentro de dos mundos. El encuentro de dos mundos. Y como lo dijo Arturo Uslar Pietri, el día que los europeos y los aborígenes entraron en contacto, no pudo volver a hacer la misma cosa, porque este encuentro dio origen a una nueva raza. Un cambio. Claro. Hubo un cambio y allí se unieron entonces los europeos con los aborígenes y nacieron los castizos y nacieron los aborígenes que se mezclaron, y posteriormente vino la invasión de los esclavos y nacieron los mulatos, y entonces nosotros tenemos los mulatos, los indígenas, los aborígenes, los castizos. ¿No? Y estamos haciendo la acotación de que Cristóbal Colón no fue el primero que se bajó en el barco, ¿no? Y es lógico, si él es el comandante del barco, ¿verdad? Tú no vas a ser el primero que se tira al agua y con aquello gente rara que está allá, tienes que mandar a otro, ¿no? Es una cuestión hasta de lógica, ¿no? Sí, por si acaso una flecha envenenada. No, cualquier cosa, o sea, uno no sabe con qué, o sea, es verdad, claro. Uno no sabía con qué se iba a encontrar ni si lo iban a recibir bien. O sea, son una serie de cosas que uno va analizando y es lógica. Lo que pasa es que yo creo que tanto los españoles y la parte de la iglesia acomodó la historia a su conveniencia y nos fue dando pedacitos. Pero entonces seguíamos, que tú le hiciste una pregunta al doctor acerca de la unión de las dos razas, ¿no? Estamos hablando de eso, que se forma una raza nueva. La raza nueva de negros traídos desde el África, ¿no? Bueno, pero antes de eso es la unión entre el indio y los españoles. Disculpe. Bueno, perdón, es verdad. De los españoles. Una de las cosas que hay que tener en cuenta también, y a lo mejor el doctor también lo ha tenido, que esa gente que venía en esos barcos eran todos militares. No eran como los ingleses que venían en familia, sino eran militares y esclavos que traían, ¿no? ¿Eso es correcto, doctor? Esa pregunta que ustedes me hacen, y oyendo a Franklin que habla de los oyentes de los 18 a los 45 años, es buena responderla históricamente, porque es la verdadera. Nace del hecho de que en España existía una ley que se llamaba de la primogenitura, y solamente heredaban títulos nobiliarios y dinero y herencia los primogénitos, de manera que los segundones tenían que trabajar para ganarse la vida, de manera que ellos, los segundones, integrantes de profesores, artesanos, militares, sacerdotes, fueron los que decidieron venir al nuevo continente para buscar mejores condiciones de vida, ¿no? Lógicamente, allí ellos no tenían motores, necesitaban remeros, y los remeros fueron recolectados en las cárceles entre gente de mal vivir, bajo la oferta de que si llegaban al nuevo continente quedaban en libertad. Entonces, cuando llegaron diferentes tipos de continentales o de europeos españoles, y hubo por supuesto también diferentes comportamientos de los aborígenes frente a ellos. Los que eran remeros, ante el temor de que no les cumplieran, entonces se adentraron en el territorio y diezmaron a los hijos para apropiarse de sus mujeres y sus tesoros. Okay. Los segundones, que eran ya profesionales, que eran sacerdotes militares, se dedicaron a fundar poblaciones y tuvo, por supuesto, una mejor acogida. Y los aborígenes les dieron un tratamiento distinto. Pero ellos quisieron cambiarles su forma de trabajo y los aborígenes se negaron, por lo cual los españoles necesitaban mano de obra y entonces la recolectaron en el África, trayendo los negros porque ellos decían que eran de escaso valor cívico y de gran resistencia física. Y entonces los primeros fueron los españoles, que llegaron al norte del África y se trajeron a los mandingas, a los ararás, ¿no? Posteriormente entraron los holandeses, ¿no? ¿Y dónde parecen los verses?
No, los Besser eran alemanes y eso no llegaron en esa época. No fue esa época, sí, por eso le pregunto, para aclararlo, no fue esa época, fue posterior. Los Besser eran mercantilistas. Aquí fueron los esclavos. Los esclavos. Y fueron tratados como esclavos. Y esto es muy importante, y voy a contar una anécdota. Resulta que en esa época los esclavos tenían diferentes comportamientos. El primero era que había aquí ricos, mantuanos, poseedores de dinero, pero eran los poseedores de esclavos y no tenían cómo identificarlo. Entonces le pusieron su nombre. Y entonces ya las autoridades decían, estos son los negros de Mendoza, estos son los negros de Bulton, estos son los negros de los Blon, ¿no? Y cuando en Venezuela se liberó el esclavo, se eliminó la esclavitud por Gregorio Monagas, los liberaron, pero muchos se fueron con el apellido, porque como ellos no tenían cómo marcarlo, le ponían el apellido. Entonces aquí hay una gran cantidad de gente que tiene el apellido Mendoza, que tiene el apellido Blon, que tiene el apellido Bulton, que no forman parte de esa familia, sino simplemente que fueron esclavos libertos. Estos esclavos libertos, en muchas oportunidades, también hay otra anécdota, ¿no? Cuando iban a comprar, los vendedores de esclavos tenían una especie de circos, en donde había unos cubículos y los ponían por edad, por precio, por raza. Y lo ofrecieron más. Y se subastaba. Como un estadio donde se subastaban, y se dice que las señoras se sentaban en la tribuna y los maridos bajaban, y cuando las señoras hacían la seña, ellos compraban. Y por ahí se dice que los primeros que se vendieron en mayor cantidad fueron los mandingas, porque eran altos, fornidos, hermosos. Expliquen eso de los mandingas. Los mandingas. Los mandingas era una raza del norte del África. Era más fuerte que las demás. Era más fuerte que las demás y fueron traídos y entonces fueron vendidos en mayor proporción hasta que se descubrió que eran homosexuales. Ok. Y entonces ahí los desecharon y los sustituyeron con los zulúes. Y los zulúes eran muy resistentes, muy fuertes para el trabajo, y la gran mayoría de ellos fueron comprados por los vendedores de café, los exportadores de café y cacao, y es la gente que está en Barlovento. Exacto. Entonces, fíjate lo importante, hubo los segundones españoles, y ellos no tenían límite ninguno, porque como eran continentales, podían desempeñar todos los cargos. Pero los que venían de las islas, y especialmente los canarios, no podían detentar los cargos de gobierno. Podían tener dinero, podían tener hacienda, podían formar castas sociales, pero no podían gobernar. Entonces los segundones, los canarios, eran segundones. Y además de eso, el representante más conspicuo de los canarios fue Francisco de Miranda, porque Francisco de Miranda era segundón, ¿no? Era canario, era tercerón, ¿no? Y era hijo de una panadera, y entonces dicen que ejercía un oficio vil, ¿no? Y entonces era cuarterón. Ese oficio vil. ¿Cómo es eso que era segundón, tercerón y cuarterón? Los continentales formaban la primera generación. Exacto. De europeos en América y podían desempeñar cualquier cargo sin limitaciones. Okay. Los canarios eran segundones, ¿no? Que eran los hijos segundos de los canarios que tenían dinero, que se quedaron y se vinieron los que no tenían dinero para acá. Ok, entonces esos eran segundones. Francisco de Miranda, además de eso, era hijo de Sebastián de Miranda, que era segundón, ¿no? Y su esposa, o sea, su madre, vendía una panadería y ellos lo consideraban un negocio vil, entonces era tercerón, ¿no? Y Francisco de Miranda fue un tercerón, y cuando a su padre lo rechazaron como jefe del destacamento militar de Venezuela, entonces pasó a ser cuarterón. Esa es la razón por la cual
huyó de Venezuela, emigró, pasó por todas las cortes europeas y está en nuestra historia como un precursor de la independencia latinoamericana. Sí, eso sería otro tema interesante para tratar. Sí. Bueno, ya estamos a punto de ir al corte. Vamos a seguir el tema, vamos a seguir de la colonia, ¿no? Después del corte tenemos pendiente hablar de la diferencia de las dos Américas, ¿no? Hay dos Américas, para que nos explique eso más. Exacto, que es de la misma época. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, vámonos a comerciales. Ajá. Y también al tránsito. Ojalá que Henry Méndez nos tuviera noticias mejores y no tan malas como la que nos dio hace rato, lamentando lo que él también lo lamenta. Y un saludo aquí desde Francamente Hablando con Franklin Cedeño y Franklin Villasmil. 5:30 minutos de Neo Radio, ya regresamos, seguimos hablando en unos instantes con el doctor Luis Guillermo Pilonieta sobre estos interesantes temas de la historia de Venezuela y de América. Y su libro Historia Irreverente. Inicio del espacio publicitario. Suena venezolano, TNO Radio. La diferencia en la web, yeah. TNO Radio, www.TNO Radio. TNO Radio. Francamente Hablando por TNO Radio, son las 5:37 minutos y como de costumbre todos los lunes nuestro invitado especial es el doctor Luis Guillermo Pilonieta hablando de interesantes temas de la historia de Venezuela. Bueno, usted, Franklin. Bueno, quedamos que hiciste una pregunta interesante. Ajá. Que ¿cuál era la diferencia de las Américas? Hay dos Américas diferentes. ¿Nos explique eso? Eso es realmente importante, porque el comportamiento racial determinó el comportamiento social. En América del Sur entró en vigencia el decreto de Fernando VII, rey de España, que daba libertad absoluta para que cada quien pudiera escoger y pudiera casarse con quien quisiera. Esto trajo, por supuesto, una mezcla. Exacto. Una mezcla racial. Y nacieron entonces todo lo que nosotros hemos dicho anteriormente: los mestizos, los mulatos, los zambos, los castizos, ¿no? Que eran el intercambio racial, cosa que no existió en la América del Norte, porque en la América del Norte entró en vigencia la ley del Salad Bowl, que impedía la mezcla genética y la mezcla racial. Entonces allí podían estar revueltos entre sí, pero nunca mezclados. Entonces los Cherokee, los Navajos, todos ellos, los Pieles Rojas y tal, seguían conservando sus características originarias. Y estaba prohibida el intercambio interracial, ¿no? Los europeos que llegaban a Europa seguían siendo europeos y solo podían casarse si pertenecían a la raza blanca. No podían mezclarse con otra Sí, estaba raza. prohibido mezclarse y casarse con los aborígenes y era castigado, ¿no? Era castigado. Entonces eso hizo que se transmitiera también a todas las costumbres. Aquí en Venezuela existe un mestizaje total. Hay un mestizaje religioso, hay un mestizaje alimentario, hay un mestizaje musical, hay un mestizaje racial. Nosotros, por eso decía Arturo Bonlapietri, no somos una raza definida. El venezolano es una mezcla interracial y aquí no existe ningún freno y cada quien es libre, según el decreto de Fernando VII, de elegir con quién quiere establecer su familia. Y eso es tan verdad, doctor, que yo ya estando en la universidad, en el año 85, una de las cosas que hablaba era que en Venezuela no teníamos un contaje oficial de razas. Y es después de Chávez para acá que se empiezan a contar y a dividir las razas. Antes de eso nosotros no teníamos un conteo
oficial, no había un censo, Es verdad. no existía, y se lo puedo garantizar ahora. La gente hablaba, y por eso yo criticaba varios libros, que decía, hay un porcentaje tanto de mestizos. Entonces yo decía, ¿de dónde sacó usted ese dato? Porque oficialmente no existe. Y mucha gente se basaba en las encuestas, por ejemplo en datos o en algunas de las encuestadoras que tenían cierto índice, pero oficialmente Venezuela nunca fue dividida y no hay ningún dato oficial que diga que aquí hay tantos blancos, tantos indios, tantos negros. Realmente uno sabe, por ejemplo, porque uno visita que en la región de Barlovento tenemos gente negra, pero hasta ahí. Ahora, claro, uno puede hacer un conteo, pero es que también hay gente blanca. ¿O no? Y bastantes blancos que hay, y blancos europeos. Lo que pasa es que Venezuela cambió totalmente. Porque eso que tú dices que se dividió, sí, se dividió en todo. Se dividieron en los aspectos éticos. Se dividieron hasta las familias, hasta políticamente. Ya hoy existe odio interracial, Así es. cosa que no No existía. existía. Nunca existió. Hoy en día nosotros estamos retrogradando hacia los aborígenes y ya hoy en día se está hablando en los colegios para los niños el idioma aborigen, guarao, pemón, maquiritare, aruaco, ¿no? Nosotros ya hemos visto citadino con taparrao. Estamos viendo balcones en las casas con la economía agrícola marginal. ¿Y de dónde viene esa forma de hablar ahora de lo que uno llama comúnmente, y me disculpan, malandro, los malandros que dicen, bueno, vale, tú sabes cómo es que hablan así? ¿De dónde viene esa forma de hablar que no es típica de venezolano, no? Bueno, es que Digo también, yo, ¿no? también tenemos ahora mezclas, por ejemplo, en los barrios. También tenemos mucha influencia, por ejemplo, tenemos mucha influencia colombiana, dominicana, haitiana. Entonces, o sea, se han ido formando Y ahí viene eso. y otras mezclas, ¿no? Por eso, pero volvemos otra vez, volvemos a cero, porque aún cuando se está tratando desde una forma política de dividir al venezolano que nunca ha estado dividido, nos seguimos mezclando, porque aunque querramos o no, los haitianos, Sí. los colombianos se están mezclando entre ellos, pero en Venezuela. Sí, sí. Entonces nacen, por ejemplo, niños, hijos de colombianos y haitianos que son venezolanos, porque nacen en tierra venezolana. Así es, sí. Por TNO Radio y francamente hablando con Franklin Cedeño y Franklin Villasmil, hoy con nuestro invitado especial Luis Guillermo Pilonieta. Doctor Luis Guillermo Pilonieta, hablando de la historia de Venezuela. Explícanos sobre eso de que Venezuela fue fundada 5 veces. Bueno, no fue fundada 5 veces. Venezuela existía, como existía toda América, y éramos aborígenes, libres, absolutamente, hasta el año de 1498. En 1498 llegaron los europeos y nos invadieron. Entonces nosotros pasamos a ser una Venezuela española y nos cambiaron todo. y nos cambiaron todo. Absolutamente. Como lo dijo Fernando VII, fundaréis una nueva España en los territorios conquistados. Y eso fue lo que hicieron, y nosotros de 1498 hasta 1810 fuimos Ahora, españoles. hay poco de la historia de Venezuela antes de la invasión española, ¿no? O sea, No existía, porque en esa época la historia no se escribía. pero Hasta sí se contaba, 1498. tampoco se contaba. Hasta 1498. No se escribía. Entonces comenzó a conocerse después, Después que llegaron por el los- estudio que se ha hecho, Claro. pero no formó parte de la historia. La historia venezolana comenzó en 1492, ¿no? Cuando Y en 1498 empezó a escribirse formalmente. Allí nosotros fuimos españoles. Posteriormente, en 1819 hasta 1810, en 1819 se fundó la Gran Colombia,
y entonces nosotros fuimos colombianos. Exacto. Después de la Gran Colombia se fundó los Estados Unidos de Venezuela y entonces comenzamos a ser venezolanos. ¿Y quiénes fueron los primeros presidentes de Venezuela? Que hay que aclarar eso también, porque hay un poquito de confusión cuando estábamos hablando anteriormente en el pasillo, para que nos explique y le explique a Sí, los porque oyentes. generalmente la gente dice que el primer presidente fue Páez. Sí, yo tenía entendido que fue Vargas, según yo leí Y por allí. Vargas. Entonces estamos errados tú y yo. Hay mucha gente que nos escucha por ahí. La verdad histórica es que nosotros fuimos aborígenes. Posteriormente fuimos colonia española. Y no había presidentes. Y los gobernantes eran designados por el rey. Y éramos súbditos. Y del éramos rey. súbditos españoles. Correcto. Posteriormente, en 1810, se constituye el Congreso Admirable. Correcto. Y el Congreso Admirable se independiza de España tímidamente y entonces designa un gobierno integrado por 3 personas, un triunvirato que se rotaban entre sí, de manera que se conoce como el primer presidente de Venezuela, Cristóbal Mendoza, que fue el primer presidente del triunvirato, que por ser rotativo no tenía futuro y entonces se llamó la República Aérea. ¿Y se acuerda de quiénes estaban en el triunvirato? Baltasar Padrón, Ajá. ¿no? Cristóbal Mendoza y ya me acordaré del tercero, porque los años no pasan en balde. Exactamente. Entonces, ¿Y Páez fue el tercero o el segundo? no, No, entonces vamos al triunvirato y después viene 1811 Lo- porque mientras se es acuerda. el Congreso el el Congreso admirable. Admirable. O sea, y nada más duró un par de años, ¿no? Un año y pico. Bueno, después de fundarse a la Gran Colombia duró hasta 1830. Y en 1830, entonces se constituyó Estados Unidos de Venezuela. ¿Por qué? O sea, disculpe, doctor, de 1810 no pasamos a 1811, que es la declaración del acta, pero la hace este mismo Congreso. Sí, Ah, a ok. ese mismo Congreso, ¿no? Pero es que estamos hablando de primeros presidentes. Ok, ok. ¿No? Primeros presidentes. Entonces, Venezuela era una capitanía general, independiente. Y entonces Bolívar constituye la Gran Colombia y designa un vicepresidente, que era José Antonio Páez, un vicepresidente en Nueva Granada, que era Santander, y un vicepresidente en Ecuador, ¿no? Y entonces ahí se constituye la Gran Colombia como una fuerza para tener un solo gobierno y fortalecerse frente al enemigo común que era España. España. Pero logrado el propósito, se prolonga demasiado la existencia de la Gran Colombia y Venezuela, que había sido una república independiente, prácticamente una capitanía, pasa a ser una provincia y la sede de la presidencia queda en Bogotá, con Correcto. Santander. Correcto. Entonces José Antonio Páez constituye aquí en Venezuela el Congreso de la Cociata. La cociata, la famosa cociata. Y el Congreso de la Cociata decide separarse de la Gran Colombia. Eso es lo que hagan Que, ahorita. entonces es ahí donde Páez pasa a ser el primer presidente después de la Cociata. Exactamente, es el primer presidente. Y eso es lo que han utilizado algunos, entre ellos Chávez, para decir que Páez es un traidor y Ajá. que debe salir del Panteón Nacional, ¿no? Para poner al Che Guevara. Pero resulta que Páez fue apoyado por Carlos Sublet, y Carlos Sublet era primo hermano doble de Simón Bolívar, el hombre más leal que Bolívar había tenido, pero consideró que la existencia de la Gran Colombia se estaba prolongando demasiado
después de haber logrado el objetivo fundamental, y pasó entonces de Venezuela a ser una provincia, y él apoyó a Páez en el Congreso, y Páez comenzó a ser entonces el primer presidente de los Estados Unidos de Venezuela, y se mantuvo así hasta la llegada de Pérez Jiménez. Y Pérez Jiménez entonces constituyó la República de Venezuela y fue el primer presidente de la República de Venezuela. Eso en 1950 y algo, ¿no? 53. 53. Pero esto hasta 58, sí. Y Hace 10 años, ¿no? En la y presidencia. posteriormente duró hasta la llegada de Hugo Chávez, que la transformó entonces en República Bolivariana de República Venezuela. Bolivariana. Entonces, el primer presidente realmente fue Cristóbal Mendoza, Ok. de la República Aérea. El primer presidente de la Gran Colombia fue Simón Bolívar. El primer presidente de los Estados Unidos de Venezuela fue José Antonio Páez. El primer presidente de la República de Venezuela fue Marcos Evangelista Pérez Jiménez. Y el primer presidente de lo que no va a durar mucho, que se llama República Bolivariana de Dios lo Venezuela, oiga. fue ese Hugo Chávez Frías. De manera que esa es la historia, Y y, eso- Venezuela y se eso- convierte en el único país del mundo que ha tenido 5 primeros presidentes. Muy claro, bien la explicación, claro. Sí. Entonces ahora sí entiendo porque Sí, son claro. primeros presidentes por cada una de las fundaciones de la República. Claro. 5 repúblicas, 5 primeros presidentes. Exactamente, y Ah, por ok. eso Muy interesante. ¿no? Interesante. José ¿no? María Vargas fue quien sustituyó a José Antonio Páez, ¿no? Ok. Y Páez quería tener un gobierno civilista y José María Vargas era el hombre más idóneo, y a pesar de que no quería aceptar, fue designado. Entonces él no fue primer presidente, sino segundo presidente después de la Cosiata. Cargo en el cual duró poco también, ¿no? Él duró poco porque él era un científico. Un científico, ¿no? claro. Y era un hombre que Me estaba... echaron esa broma, ¿no? Bueno, hay Bueno, gente... le gustaba porque estaba metido en política también. Si Bueno, no llega a presidente, hay si gente era nada más brillante. metido en el hospital. Hay gente brillante, científica e intelectualmente. Pero la política es otra cosa. Sí, totalmente distinto. Y el ejemplo más claro fue Rómulo Gallego, Claro. el Poeta. literato Escritor. más destacado como escritor, como novelista y todo. Pero cuando fue presidente, hay una anécdota. Otero Silva llegó a su casa y le dijo: váyase a Miraflores, que están conspirando. Y él le dijo: Venezuela está en calma. Usted ha llegado y me ha encontrado con pantuflas, Empantuflado. y las pantuflas no se usan para correr. Y eso ocurrió 24 horas antes de que ingresara con su familia en la Embajada de Cuba para salir al exilio después de que fue derrocado. Qué Bueno, interesante imagínate. la historia de No, aquí Venezuela. tenemos muchas anécdotas interesantes. Bueno, hemos Y llegado... mucha tela que cortar. Muchas Anota- telas. anota. Hemos llegado al final del programa del día de hoy, pero con muchas dudas que las vamos a ir Dilucidando para en los próximos en programas. los próximos programas. En el- Eso es lo malo de los programas buenos, que se pasa muy rápido. el muy tiempo. rápido, muy rápido. Bueno, hay que saludar. Tenemos gente que nos ha estado oyendo en Toronto, gente que nos está oyendo en Madrid y gente que nos está oyendo en Bogotá. Eso puntualmente, porque la estación se oye a nivel mundial y nos están oyendo en muchas otras partes del mundo, por eso siempre le doy saludo a la gente y me despido dándolo buenos días si es de día, buenas tardes si es de tarde y buenas noches si es de noche. Un agradecimiento al doctor Luis Guillermo Pilonieta por haber compartido con nosotros todos sus conocimientos, experiencia y esa forma peculiar de ver la historia, que es una forma diferente. Le Y aconsejamos... no a la- venga con ese sabor de saber más. ¿no? Así que- todavía no tenemos ese libro digital, ¿verdad? No. Deberíamos ponerlo digital porque el que no lo pueda comprar también lo compre en otras partes del país. Estamos a No, ya pocos estamos- segundos, No, ya Franklin, estamos despide listos. tú. No se haga infartar aquí nuestro querido amigo que está. En la dirección general tenemos a, El señor Casela, en el control, la niña. Yorbeli Suárez.
En el control maestro siempre tenemos al jefe Antonio Calderón, un Frente al saludo. micrófono, Franklin Cedeño y Franklin Villasmil, y muchas gracias al doctor Luis Guillermo Pilonieta. Siempre a la orden. Y será bueno hasta el próximo lunes que vamos a seguir hablando de historia, y un saludo a todos. Ok, y mañana ya saben aquí a las 5 de la tarde. Buenas tardes y sigan con TNO y su programa deportivo. Inicio del espacio publicitario. I love to